días, profesora Mariela Fernández. Soy Aldo Martín Pinati Martínez, alumno del cuarto año de Lengua y Literatura, y vengo aquí para compartir el video de todo lo dado en clase hasta el momento, si bien con carácter de parcial. Si bien comenzaremos con lo que serían las grandes familias lingüísticas, que se basan en las lenguas e idiomas que más o menos van cambiando, ¿no es cierto?, a través del tiempo, ya sea por invasiones, ya sea por el culturismo que se imponen mediante las nuevas y las principales, ¿no es cierto?, conquistas que se obtuvieron, que justamente siempre los grandes vencedores que quedan marcados en la historia, como muchas veces se pudo ver lo que serían los romanos, los griegos, etc. Si bien se incorporan nuevos vocablos, ¿no es así?, a través de conquistas que van más allá de las fronteras, se producen traspaso o importación de las lenguas. Por ejemplo, la indoeuropea, idioma fundamental en lo que sería Asia y Europa, que más o menos estamos viendo, como nos había mostrado, que sería el grupo indoiriano, el grupo eslavo, el grupo griego, el grupo itálico, el céltico y el germánico. Bueno, pasando a esto, nos habíamos guiado por lo que sería la Romania, las lenguas romances, ¿no es cierto?, que el español principalmente es directamente derivado de lo que sería la lengua de Roma, más que nada, porque aparece lo que sería, se le enlaza, por ejemplo, con el latín, que más o menos también duró un buen tiempo en lo que sería la conquista o la ¿cómo se le puede decir? Se le puede decir el culturalismo, que duró desde el siglo III al siglo V aproximadamente. Actualmente las lenguas romances están en el grupo itálico, provenzal, catalán, francés, el reto-rumano, el gallego-portugués, el rumano y español. Con el material nos encontramos con los estratos prerromanos, que se refieren a los pueblos originarios de las distintas zonas por lo que se extendió el imperio romano. Los romanos llamaron a la antigua Iberia como Hispania, ya que estaban los tartesios, celtas e ibéricos primeramente. A través de esto fueron quienes los romanos tuvieron la conquista y fueron capaces de ir inculcando lo que sería el culturalismo en su época, ya sea la administración de lo económico, tanto como sus idiomas y demás. La romanización tuvo unas fases, por decirlo así, con la que contribuyó lo que sería todo el desenlace que llevó a lo que sea el vocabulario y demás. Porque la primera fase que fue la militancia, por decirlo así, que fue como domar o tenerlos a todos los que estaban en ese tiempo, que serían los tartesios o los célticos, como, por decirlo así, adoctrinarlos, ya sea para la parte religiosa y demás, pero como estamos diciendo, la parte militar, o sea, lo hacían de manera brusca o mala, por decirlo así, ya que era para dominar, para imponer primero que nada. Después vamos a una segunda fase, que ya, si bien tampoco es algo bueno, por decirlo así, porque tampoco se tuvo un control de la mayor parte de la península, si bien solo fue una parte, y ya en esa parte ellos ya querían empezar a inculcar o ya tener como cierto poder en lugares donde siquieramente no se podía, porque apenas estaban comenzando. Y así era lo que empezaba, lo que era la lengua, lo que era la distribución económica, la religiosa, que también fue muy importante en ese tiempo, ya que trataban de que todo sea posiblemente dado y que adopten
por llamarlo así, los indígenas de esos lugares, por primera instancia. Y ya pasamos a lo que sería la invasión germánica, ¿no es cierto? Que también va más allá de lo que es el culturalismo, porque otra vez se está dando lo que ya veníamos viendo anteriormente, que se van cambiando cosas, que capaz que el tiempo ni siquiera vio un milésimo lo que se estaba empezando a imponer, y ya viene otro imperio ¿para qué? Para cambiar todo justamente. Por ejemplo, los primeros en pisar la península ibérica habíamos visto que eran los cimbrios o los teutones, disculpe, los teutones. La invasión germánica o invasión de bárbaros fue mayormente dicha, se produce en el siglo V aproximadamente, que tampoco duró mucho, porque ahí ya saltamos a la otra invasión, que sería la invasión musulmana. Que la invasión musulmana fue como, por decirlo así, una hecatombe que cruzó el señor Terik, que sería el que lideraba a los musulmanes, que ellos viajaron a través de barcos y cruzaron por todo lo que sería el mar, el océano, y llegaron a la península, y desde ahí se comienza otra invasión, que si bien fue un poco más rápida porque justamente la península ibérica ya estaba pasando por lo que sería la Hispania, y que no tenía una fuerte contención política ni siquiera económica, y al ver eso se aprovechó también los que serían los musulmanes sin tener conocimiento de eso, pero llegaron y fueron aprovechando y fueron adoptando cada vez más territorio, y así también fueron creciendo económicamente, porque a la vez ellos iban pensando en todo e iban progresando drásticamente, hasta que más adelante, según que yo leí, llegaron a un acuerdo con lo que sería el gobierno de lo que anteriormente llegaron los musulmanes, que serían los romanos, ¿no es cierto? Que llegaron a un acuerdo hasta que quedó, por decirlo así, asentado hasta cierto lugar. Con lo que sería el análisis del primer eje, seguimos como una síntesis, por decirlo así, de cómo se denomina el idioma o lenguaje, ¿es castellano o español? Si bien hay muchas contradicciones y demás a la hora de también cuando una persona no conoce, a veces suele decir lo que sería la respuesta equivocada, por decirlo así, porque si bien establecido por la Real Academia es español el idioma o el lenguaje, si bien esto indica por tres factores fundamentales. Uno, por carácter de ambigüedad, primero que nada. Segundo, por denominación utilizada oficialmente. Y tercero, es para reservar el término castellano cuando se refiere a la familia o a la, ¿cómo se le puede decir? A la lengua cooficial de el español, ¿no es cierto? Porque ya estamos viendo que hay muchas lenguas cooficiales del español, que no solamente denomina el castellano, sino están otras como el hispano y demás. No es así. La historia que fundamentalmente hace surgir al idioma español se remota usualmente en el periodo prerromano, ¿no es cierto? Uno de los primeros temas que fuimos analizando, y que principalmente, obviamente, como se dice el prerromano, que fue a partir de los romanos, ¿no es cierto? A partir del latín y demás. Con los temas seguimos los lenguajes del siglo XII, ¿no es cierto? Que era donde preponderaba el latín, y también donde había un latinismo versus el vocablo cultural o la moda cultural, por decirlo así.
Desde el siglo IX se empezó a ver esta disputa, que también había documentos lingüísticos, ya sean los literarios y los no literarios. Ya en los no literarios eran los testamentos, las actas, etc. Y en los literarios podíamos ver las poesías, los poemas, etc. ¿No es cierto? Y ahí se podían ver monumentos de parte de lo que serían los literarios. Por ejemplo, estaba el poema del Cid, que era en Castilla, ¿no es cierto? Y del lado de los no literarios había documentos. Bueno, en lo que sería el poema del Cid vimos un vocabulario que no es muy común, pero tampoco es tan difícil de entender, ¿no es cierto? Había mucha vacilación entre vocablos, ya sea que quería un gran uso de lo que sería la interpretación. Eran vocabularios técnicos y a la vez era para que los oyentes o las personas que podían ver el testamento vayan adoptando o entendiendo a lo que se refería, ¿no es cierto? Se veía lo que era el galicismo también, que el galicismo era que aparecían palabras, por ejemplo, en latín, podía aparecer en francés. A eso me estoy refiriendo a lo que significa el galicismo, ¿no es cierto? Aparecen palabras que no entendemos, pero después nos explican en ciertos lugares, te explica qué significa la palabra. A eso voy. Después estaba una fonética, un uso de apócopes y también una morfología, que sería la flexión verbal que tenía, adjetivos, etc. Estamos yendo a lo que sería, estamos viendo lo que sería el lenguaje del siglo XIII, que acá es un tema un poco más, bueno, yo lo vi en mi punto de vista más divisible, porque se ve lo que sería la lengua escrita y la lengua hablada, ¿no es cierto? Que la lengua escrita, si bien está mejor expresada, porque están en documentos y está escrito y es un poco más fácil de entender y no van cambiando a veces con el tiempo, a veces se van manteniendo. En cambio, podemos saber una gran disputa con la que la lengua hablada, ¿no es cierto? Que es un poco vulgar y también va cambiando lo que sería a través de boca en boca o demás. Por el lado de la lengua escrita, podíamos saber al Mester de Clerecía, que ellos pertenecían al grupo noble o los grupos con mejor condiciones, ya sea política, religiosa o demás de personas de gran temple. En cambio, lo que sería la lengua hablada, podíamos ver lo que eran los junglares, que los junglares eran, por decirlo así, cantores, o eran personas que lo veías en la calle, tipo, iban narrando una historia que tampoco se sabía si era cierta o si era mentira, pero atrapaba a mucho público por la forma en que él lo contaba y lo iba a veces adquiriendo mediante la canción. A veces iban contando iban contando una historia y de la nada, como a veces para exaltar más al campeón, nombraban o hacían una canción en homenaje al héroe, por decirlo así, ¿no es cierto? La lengua ahí se puede ver del lado de los clérigos la prosa, por decirlo así, o el romance como un vínculo cultural también, porque el romance ahí vemos que va describiendo ya sea el personaje, el lugar o la escena en la que se presenta. Normalmente vemos como, por ejemplo, el personaje principal se lo exalta, se lo hace ver como alguien poderoso o se lo hace ver como el imponente, por decirlo así, y que cualquier rival se achica, por decirlo de esa manera, a nuestro protagonista principal. Siguiendo con el siglo XIV, podemos ver los estilos personales, que hay una evolución del romance. Vemos lo que es la prosa y lo que es los versos. Como exponentes podemos ver a Don Juan Manuel y también podemos ver a Arcipreste de Hila. Arcipreste de Hila.
Como don Juan Manuel da más importancia a la condición del escritor, o sea, a lo que él dice o a lo que él narra. Tiene un escenario, una forma de ver las cosas a nuestro personaje como estábamos viendo, que sería más lo que era el romanticismo. El lenguaje es una mezcla popular y también histórica. Aparecen tanto cosas muy habladas y con otras un poco más cultas, por decirlo así. Y también representa más al estilo de vida o a cómo él ve las cosas o cómo él quiere también que las demás personas vayan viendo cómo son el modo de vida, más que nada. En cambio, en el Arcipreste de Hila podríamos ver lo que sería más el realismo, comicidad, o también podríamos ver el estilo de cinismo, franqueza, más que nada. También se puede ver lo que serían muchos chistes o frases, etcétera. La vida misma, por decirlo así, ¿no es cierto? En el siglo XV podemos ver lo que aparece el Renacimiento y también surge el humanismo, ¿no es cierto? Se quiere decir que hay un desprecio en el latín vulgar, se quiere ver lo que es un poco más la valoración del latín nativo, el idioma, ¿no es cierto? Que es un poco más comprensivo, también se dice que el latín es un poco espiritual, ¿no es cierto? El latín renacentista también se puede ver lo que sería el neologismo, eh, también la base de idiomas, que si bien es un uso numérico, por decirlo así, que se va viendo distintas pautas, no es independiente del escritor. En este siglo se puede ver lo que se ve la restauración del latín clásico más que nada y también empiezan a aparecer obras un poco más complejas o un poco más ricas a la hora de ir comprendiendo, a la hora de ir aprendiendo de dichas obras, ya sea moralmente o ya sea ideológicamente, históricamente y demás, ¿no es cierto? Con lo que sería el lenguaje del siglo XVII, que se ve la plenitud literaria, que vamos a decir que se comienza un nuevo siglo, la llamada década de oro, que se ve como primera instancia, aparece Miguel de Cervantes Saavedra, que también aparece la lengua de Cervantes, que se caracteriza principalmente por la sencillez y a la vez la elegancia que tiene a la hora de transmitir sus obras literarias, que se lo ve de una forma más natural, pero en la obra de Don Quijote se puede ver una carencia un poco más difícil, por decirlo así, ya que se impone a través de un personaje que cambió rotundamente su forma de pensar y su estilo de vida, pero a través de esto, a través de palabras o de hechos, de lo que nos va narrando la historia, vemos que es un poco fácil ir interpretando, tal vez sea un poco tediosa y larga, pero es más fácil ya que transmite unos valores excepcionales y también transmite una historia de distintos puntos de vista, ya sea del personaje y de en sí los personajes que aparecen en su obra. También aparece lo que sería el enriquecimiento del idioma, que como si bien dice, el enriquecimiento se refiere a ir adoptando o ir aprendiendo nuevas formas a la hora de hablar, ¿no es cierto? Es decir, adoptando palabras que mayormente en ese siglo se iban dando a conocer, ya que era un siglo con un bastante estilo de vida, un poco más intelectual a la hora de ir aprendiendo lo que serían las obras, la forma de expresarse y demás. También aparece lo que sería el culturalismo, que si bien la palabra misma no dice, se refiere a más a lo que sería la cultura en sí, en la que se va basando dicha obra o dicho conocimiento. Si bien ya sea puede ser una historia, puede ser
un cuento o puede ser una narración de una persona, pero se ve lo que sería el culturalismo de cada uno a la hora de expresarse, de hablar y de imponer una idea. Aparece lo que sería el neologismo, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que son palabras un poco más difíciles, más técnicas o un poco, de hecho muy poco leídas a veces, pero ya que en ese tiempo también se quería empezar a huir del latín, como dijimos, vulgar o del idioma vulgar. También aparece el conceptismo, que como también nos dice el nombre, conceptismo es aquello lo que singularmente significa la palabra y que va más allá de aclararnos algo y no de innovar una palabra un poco difícil que a la hora de leerla nos dé mucha vuelta o mucha incertidumbre. El conceptismo ya es una palabra básica y de manera fácil de aprender y de ir adaptándonos. Siglo XIX, las lenguas del siglo XIX, aparece lo que sería el romanticismo, que si bien lo estamos viendo anteriormente, es muy fundamental en las obras. Es una obra que es una forma de lenguaje, disculpe, que hasta el día de hoy se sigue viendo y se sigue adoptando, más que nada en obras bastante, a veces más linda a la hora de leer o a la hora de ir analizando, se nos hace más lindo leer, más comprensible. No nos causa un cansancio, una manera, como se puede decir, muy, muy tranquila, que no se quiere llegar a leer a veces la obra. Lo que tiene el romanticismo es que nos va narrando, ya sea como el paisaje y demás, y lo que nos va atrapando más fácil, ya que nos vamos metiendo más a la hora de la historia, ¿no es cierto? En este siglo aparece más lo que sería lo popular, el lenguaje popular, a la hora de estar narrando algo. Es un poco más singular a la hora de leerlo y más comprensible. También aparece lo que sería el lenguaje de los poetas, que ya conocemos el lenguaje de un poeta, que se basa más en los sentimientos de la expresión a la hora de leer, de una manera que nos pueda conmover a nosotros como sus lectores o lo que escuchamos, la obra que son capaces de darnos. Y en el lenguaje del siglo XX se puede más lo que se ve más fundamentalmente, o es lo que yo puse cuidado, que se va viendo más lo que sería la precisión del lenguaje, es decir, que se cuida el significado y también la propiedad de cada palabra, que no hay que ir cambiando lo que significa y hay que ser un poco más objetivo en la hora de referirnos a una palabra, ¿no es cierto? Ya que así también aportamos una mejor lectura y una mejor forma a veces de explicar o de tener en cuenta con otras personas, tener un conocimiento continuo de las palabras y así ir adoptando una forma más intelectual a la hora de charlar con otra persona, o también a veces no solamente ver eso, sino que ayudar a una persona cuando no tiene conocimiento amplio de palabras, simplemente ir ayudando para que a la hora de mañana se le hace también más fácil a ellos comunicarse, ¿no es cierto? Eh, bueno, aquí termino con el análisis. Disculpe la tardanza, profe, pero sinceramente yo no tenía conocimiento y sí, tampoco es una excusa, ya que debía haber preguntado antes, pero a mí me agregaron tarde en el grupo y justamente hoy un compañero me había dicho a la tarde que si yo había hecho el video y no, y él me explicó más o menos qué era y ahí me puse a hacer y bueno, nada, me tuve que poner a leer
los documentos. De hecho, me hice un resumen y sí, por ahí se me nota que estuve leyendo un poco, pero se me hizo un poco complicado y disculpe la tardanza otra vez y si me acepta o no, no hay problema, profe, entiendo. Muy buenas tardes.